Mi padre me vendió a mi exnovio Morgan por 3 millones. Cuando nos reencontramos, Morgan me agarró del rostro con frialdad y desprecio. Tú no eres más que un juguete que mantengo. Durante el embarazo, casi muero en el hospital por la falta del feromona de pareja. 2 años después, Morgan estaba sentado junto a mi cama, suplicando en voz baja. Por favor, recupérate, solo necesito un poco más de tiempo. 01. Con la hoja del diagnóstico en la mano, vomité con desesperación en el baño del hospital. El sudor frío empapaba mi camisa. 10 minutos antes, el médico me lo había dicho de frente. Estás embarazado. 7 semanas. Doblé el papel, lo metí en el bolsillo y fui al lavabo a enjuagarme la boca. Las piernas me temblaban. ¿Embarazado? ¿Cómo es posible? Si siempre tomé las pastillas. No fue hasta que subí al taxi de regreso que me atreví a llevar la mano al vientre. Estaba plano, tranquilo, como si nada estuviera ahí. Sentí una mezcla de emociones que me llenó el pecho. Sabía que este bebé nunca debió llegar. Morgan me odiaba. ¿Cómo permitiría que un hijo con mi sangre llegara a este mundo? Pero cuando el médico me preguntó si quería continuar o interrumpir. La palabra interrumpir se me quedó atorada en la garganta. No pude decirla. Después de unos segundos, murmuré. Déjeme pensarlo. 02. Esa noche, cené solo en el comedor, sorbiendo cucharada a cucharada mi tazón de avena. El mayordomo estaba de pie a un lado, observándome en silencio. El ambiente era tan denso que solo se oía el suave sonido de mi cuchara al chocar contra la cerámica. Llevaba ya 2 años encerrado en esta mansión, atrapado por un contrato que mi padre firmó con Morgan. Como un ave enjaulada. Había muchos sirvientes, pero todos parecían instruidos para ignorarme. Jamás me dirigían la palabra. Entraban a limpiar mi cuarto, lavaban mi ropa, pasaban a mi lado. Pero sus miradas siempre me evitaban. Como si yo no existiera. Era un fantasma más, deambulando cada día por esta casa vacía. Cuando Morgan regresaba, yo simplemente recibía en silencio lo que fuera que él trajera consigo. Estaba concentrado en mi tazón, ignorando al mayordomo que parecía un carcelero, cuando escuché que giraban la cerradura. 6 o 7 mucamas caminaron apresuradas hacia la entrada. Mi mano se detuvo con la cuchara en el aire, y alcé la vista. Morgan entró con pasos firmes, como si hubiera venido directo del trabajo. Ni siquiera se había quitado la corbata. Dejé la cuchara, me levanté y caminé hacia él para desatarle la corbata con naturalidad. ¿Volviste temprano hoy? Le pregunté mientras lo hacía. Morgan bajó la mirada hacia mi tazón de avena, sin responderme. ¿Fuiste al hospital hoy? Sí, sabía que no podía ocultarle nada. Revisión rutinaria para omegas. El gobierno exige revisiones regulares de feromonas para todos los omegas. Y aunque sí fui por eso, omití mencionar el resultado. 03. Morgan no dijo más. De repente, arrancó el parche inhibidor de su nuca. Un torrente de aroma a ajenjo me envolvió de golpe. En ese mismo instante, las piernas me fallaron. Morgan me alzó en brazos sin decir nada y subió las escaleras. La luz de la luna que entraba por la ventana se volvió abrasadora. Mi conciencia se fue apagando hasta que perdí el sentido. A la mañana siguiente, abrí los ojos. El cielo estaba despejado, el sol brillaba sobre la cama, pero el otro lado ya estaba frío. Debería estar acostumbrado. Pero como omega, el instinto de buscar a tu alfa era inevitable. Me sentía vacío. Morgan nunca dormía a mi lado. Sin importar la hora que fuera, después de terminar, siempre se iba a su habitación para ducharse. Como si lo nuestro no fuera más que una transacción. Sin rastro de afecto. Y pensar que alguna vez, fuimos la pareja perfecta a ojos de todos. Nos conocimos en la universidad. Nadie dudaba de que hacíamos buena pareja.
tanto por nuestra familia como por nuestro aspecto y el hecho de ser un alfa y un omega. Estábamos enamorados. Éramos felices. Yo lo era. Creí que seguiríamos juntos para siempre. Hasta que, en tercer año, la empresa familiar de Morgan entró en crisis. Recuerdo cómo forzaba una sonrisa mientras yo le apretaba la mano, torpemente alentador. No te preocupes, todo va a estar bien. Lo que no sabía era que, detrás de todo, la mano que movía los hilos era la de mi propio padre. 04. Después, un día, Morgan rompió todo contacto conmigo de forma repentina. Lo busqué desesperadamente, hasta que uno de sus hermanos me reveló la verdad detrás de la caída de su empresa. Y también, la noticia del accidente que acabó con la vida de sus padres. Corrí a casa como un loco. Mi padre estaba en la sala, bebiendo té con toda tranquilidad. Levantó la vista y me miró, sin mostrar la menor sorpresa ante mi rostro lleno de lágrimas y mi estado lamentable. Habló con calma. ¿Qué es esa cara? Qué poco presentable. Sentí una punzada en el pecho, apenas podía formar palabras. ¿Fuiste tú? ¿Qué dices? Dijo sin cambiar de expresión. ¿Fuiste tú quien arruinó su empresa? Claro, respondió sin ocultarlo. Es la ley de la selva, el más fuerte sobrevive. Su familia ya iba en picada, yo solo eché leña al fuego. Me costaba respirar. Esa pregunta rondó en mi mente varias veces hasta que la solté. ¿Tú, mataste a los padres de Morgan? Temía escuchar una respuesta afirmativa. Eso no, dijo tras pensar un momento. Pero Morgan ya no sirve. Un mocoso sin poder ni respaldo, mejor cortar por lo sano. ¿Cortar? ¿Desechar? Para Alexander, Morgan era poco más que un estorbo, una pieza rota. Como si leyera mis pensamientos, añadió sin cambiar de tono. Si no haces lo que digo, no me importaría que Morgan se reúna con sus padres. Lo miré incrédulo. Me parecía un completo extraño. Retrocedí, negando con la cabeza. Voy a buscarlo. Apenas lo dije, la puerta se cerró de golpe tras de mí. Los omegas de esta familia no desobedecen, dijo con el ceño fruncido. Aquel día, dos criados me sujetaron mientras lloraba con desesperación. Vi como mi padre, con total frialdad, tomó mi teléfono y le envió a Morgan un mensaje escueto y cruel. Después, me encerraron en una habitación. Cuando me dejaron salir, intenté contactar a Morgan, pero su número ya no existía. Desapareció como si se lo hubiese tragado la tierra. 5 años después, nuestra empresa cayó en una crisis financiera brutal. Y fue entonces cuando mi padre empezó a sospechar que la persona detrás del repunte repentino de una nueva empresa era un viejo conocido. 3 millones. Ese fue el precio. A cambio de que Morgan frenara su ofensiva, mi padre me lo entregó como una mercancía. Y hasta fingió preocuparse por mi opinión. Sabía que aceptaría, porque también sabía que yo aún lo amaba. 05. Ese día, me llevaron a una villa en la montaña del sur. El mayordomo, sin expresión alguna, me acompañó hasta una habitación. Era amplia y luminosa, pero sin vida. Todo estaba decorado de forma básica. Pasé 3 días ahí, solo. Al principio, me angustiaba pensar que Morgan podía aparecer en cualquier momento. Luego, me resigné al silencio. La tercera noche, estaba en el balcón, mirando las ramas secas del jardín. Se retorcían bajo la luna fragmentada. De repente, la puerta se abrió de golpe. Me giré sobresaltado y vi una silueta grande y fuerte. Era Morgan. Su sombra me envolvió por completo. Dejé de respirar. Todo el amor y la añoranza que había reprimido me paralizaron. Alcé la vista y vi el perfil de su mandíbula bajo la oscuridad. Su rostro seguía siendo el mismo, pero su aura me resultaba completamente desconocida. Morgan, murmuré débilmente. No me llames así, espetó. Su aliento olía a alcohol y su voz era helada. Ahora solo eres mi juguete pagado.
5 años sin vernos, y su primera frase fue un golpe directo al pecho. Me agarró del mentón y me obligó a mirarlo. 3 millones. Eso es lo que vales. Qué patético, Benjamín. Nunca pensaste que ese buen padre tuyo acabaría rogándome para meterte aquí, ¿verdad? Me apretó tan fuerte que sentí que me partiría la mandíbula. Y lo peor, era que tenía razón. No pude decir nada. Solo temblaba. No sabía si era por el frío o por la tristeza, pero mi cuerpo no dejaba de temblar. Una lágrima me cayó por la mejilla. Eso solo pareció enfurecerlo más. ¿Lloras? Mírame. Pero yo no abrí los ojos. Quería esconderme, aunque fuera solo cerrándolos. De pronto, su feroz aroma a ajenjo estalló en el aire. Un grito ahogado se me escapó. Las fuerzas me abandonaron por completo. Me deslicé hasta el suelo, entre la baranda y la pared. Morgan no me ayudó. Solo me observó desde arriba. Su expresión se relajó al ver mi cuerpo tembloroso. Parecía satisfecho de que, incluso después de tantos años, mi cuerpo aún reaccionara ante él. Yo me sentía humillado. Mi aroma dulce a naranja se desbordó, enredándose con el suyo. 06. Morgan se fue. Yo me quedé ahí, desplomado en el suelo del balcón. Era la primera vez. El viento helado me cortaba como cuchillas, pero ni lo sentía. Después de un largo rato, logré levantarme. Cada paso hacia el baño era una lucha. El sonido del agua llenaba el cuarto mientras me abrazaba las piernas y lloraba en silencio. 07. Quizá fue porque me había resfriado. Después de esa noche, me dio fiebre alta. Pasé varios días delirando, sin comer ni beber nada. En medio del delirio, parecía sentir una mano grande y seca, con un aroma limpio y refrescante, tocando mi frente una y otra vez. Quise abrir los ojos para ver de quién era, pero no lo logré. Cuando por fin recobré el conocimiento, Morgan no había aparecido. Solo un médico de cabecera venía cada día puntualmente a ponerme suero. Mientras comía el arroz con verduras que me trajo el mayordomo, le pregunté a ese elegante anciano de cabello plateado. «Tío, ¿y Morgan?» El mayordomo me miró con frialdad, pero su tono seguía siendo cortés. «El señor Morgan está muy ocupado. ¿No suele volver a casa? ¿Dónde se queda cuando no está aquí?» Ya no me respondió, solo dijo. «Eso no es algo que usted deba saber. En esta casa, yo no era bien recibido por nadie». 08. La luz del sol se filtraba entre las hojas verdes del jardín y se posaba sobre la blanca colcha. Hundí la cabeza en la cama, respirando hondo, aferrándome al rastro de feromonas que Morgan había dejado. El pecho se me apretaba de una tristeza inexplicable. No sabía si era por ese apego instintivo que siente un omega tras ser marcado temporalmente por un alfa, o por algo más profundo. Lo que sí sabía, era que quería tener a ese bebé. Pero Morgan, seguramente no. La primera vez que pasé un celo en esta mansión, fue con él. Antes de perder completamente la razón bajo el calor, le pedí al mayordomo que me comprara una caja de inhibidores. Pero cuando la puerta se volvió a abrir, quien entró no fue el anciano de cabello plateado, sino Morgan. Desde que bajó la fiebre, era la primera vez que lo veía. Ese amargo y fresco aroma suyo se mezcló de inmediato con el intenso dulzor cítrico del ambiente. La marca temporal seguía aún en mi nuca. Y ese hombre parado frente a mí, para alguien al borde de perder el control, era la tentación encarnada. Tras una semana absurda, abrí los ojos. Antes de que pudiera sentir ni un poco de vergüenza o intimidad, una caja de pastillas blancas cayó sobre mi almohada. «Tómatelas tú mismo. No quiero que esto se complique». Morgan se dio la vuelta y se fue, dejando la habitación congelada. Apoyé la palma sobre mi abdomen. Aún me costaba creerlo. «¿Eres un problema?» Bajé las escaleras, y de pronto vi a alguien sentado en el sofá del salón. Morgan no se había ido. Estaba revisando unos documentos.
Mis pasos se detuvieron, dudando si debía dar media vuelta sin hacer ruido. Pero como si lo hubiera presentido, justo en el momento en que iba a girarme, levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron de forma inesperada. Mi pie, a medio paso hacia atrás, quedó torpemente en el aire. Entonces Morgan dijo: «Ven a cenar». «Vale», respondí, y me acerqué obediente. Durante la cena, Morgan comentó: «Más tarde iremos a una cena». Asentí. Pero cuando llegamos, descubrí que aquella cena no era lo que yo había imaginado. 09. En la sala VIP del club, las luces eran tenues y rojas, y al abrirse la puerta, una mezcla de feromonas invadió el aire. Fruncí el ceño, aunque me sentía incómodo, entré con Morgan. Dentro había unos 6 o 7 alfas, cada uno rodeado por 1 o 2 omegas de apariencia frágil, ya fueran hombres o mujeres, colgados de sus brazos como enredaderas sedientas. En este tipo de reuniones, nadie traía a su pareja real. Mi presencia junto a Morgan ya dejaba claro cuál era mi papel. De hecho, Morgan ya me lo había dejado claro desde el primer día que nos reencontramos. Tú solo eres mi amante mantenido. Fui yo quien no quiso creerlo. Al verlo llegar, los presentes lo saludaron y sus miradas se clavaron en mí. ¿Morgan tiene otro favorito nuevo? Uno de los conocidos de Morgan, tras mirarme de arriba abajo, soltó: «Vaya, si no es el pequeño señorito». Esa frase desató risas en todo el salón. ¿Quién? No me digas qué es. ¿Quién más podría ser? Las bromas malintencionadas llenaron la sala. Todos sabían lo que Morgan había sufrido hace 7 años, y ahora que yo estaba a su lado, era como si vieran a un perro empapado recibiendo su castigo. Avergonzado, bajé la mirada, las mejillas ardían, el estómago me daba vueltas. Las burlas y el revoltijo de feromonas me envolvían como una red, asfixiándome. Hasta que Morgan, que hasta entonces había callado, habló: «Benjamin, ve y bríndales una copa». Me quedé helado, los dedos se tensaron sobre el sofá. No podía beber, estaba embarazado. Yo, me siento mal. Prefiero no beber, contesté con vacilación. Morgan no dijo nada. Su rostro permaneció inexpresivo. Pero los demás no tardaron en alborotarse. «Vamos, Morgan. Él es un señorito. ¿Cómo va a brindarnos?» «Claro, es que se cree demasiado». Busqué apoyo en la mirada de Morgan, pero él ni siquiera me miró. Simplemente se inclinó hacia el omega que tenía al lado y bebió el licor que éste le ofrecía. El dulce aroma de leche en las feromonas de ese omega se esparció en el aire y me revolvió el estómago. Tras beber, Morgan suspiró levemente. «Benjamin, no seas desagradecido». Apreté los ojos, contuve la respiración, y con el corazón hecho un nudo, levanté la copa que tenía delante. Me acerqué al que más se había burlado de mí. «Dylan, ¿cuánto tiempo sin verte?» Al terminar la frase, me bebí la copa de un trago. El alcohol abrasó mi garganta y todo mi cuerpo protestó con violencia. Las risas se intensificaron, golpeando mis nervios como látigos. Mientras tragaba con dificultad, alguien comentó con tono casual: ¿no dicen que Morgan y Brianne ya casi están comprometidos? Sentí un vuelco en el corazón. Ya no aguanté más. Corrí al baño y vomité sobre el lavamanos. Las lágrimas brotaron solas, mi estómago se retorcía sin cesar. Me faltaban las fuerzas para mantenerme en pie. Entre arcadas, escuché pasos acercándose por detrás. Me sostenía apenas del lavabo, sin nada en el estómago, solo podía seguir vomitando en seco. De pronto, una mano me sujetó por debajo del brazo y me levantó. «Si no puedes, no sigas», dijo Morgan con frialdad. Agotado, me dejé caer contra su pecho, deseando captar algo de sus feromonas para aliviarme. Pero el aire estaba completamente neutro. Morgan me limpió el sudor de la frente con una mano. El gesto no fue nada delicado. «TCH, Benjamin, ¿desde cuándo te volviste tan débil?» Aturdido, contuve como pude las náuseas.
No le respondí. ¿Todo bien, Morgan? Preguntó alguien desde fuera. Sí. Sigan divirtiéndose. Mandaré a alguien a llevarlo de vuelta. 10. Me subieron al coche medio inconsciente. Por algún motivo, me aferré a una última esperanza y antes de pensar, ya estaba preguntando. ¿Te lo pidió Morgan? El mayordomo, con su habitual expresión imperturbable, respondió. No. Esa chispa de ilusión se extinguió de inmediato. ¿Quién era Brianne? ¿Comprometidos significaba que se iban a casar? ¿O que ya tenían un hijo juntos? ¿Y entonces qué era este hijo mío? No quería seguir pensando. Me giré dándole la espalda al mayordomo. Ya me siento mejor. Dile al médico que no hace falta, gracias. Esa noche, Morgan volvió. Se paró junto a mi cama y me miró desde arriba. ¿Por qué no viste al médico? Me senté, con la mirada fija en las sábanas. Tras un momento de silencio, murmuré. Ya me recuperé. No era necesario. Lo escuché soltar una risa desdeñosa. Entonces, ¿para qué preguntaste si lo mandé yo? No supe qué responder. A veces el mayordomo resultaba realmente molesto. No tenía por qué reportarle todo a Morgan, ¿no? ¿Y qué importa si fui yo o no? Morgan levantó mi barbilla y me miró fijamente, como si quisiera leer cada una de mis emociones. No dije nada. Bajé la mirada, evitando la suya. ¿Así es como juegas, Benjamin? Fingiendo que te importa, eso sí que lo dominas a la perfección. Su tono era burlón, cada palabra como una espina. Ve al médico la próxima vez. Ese truco pudo servir hace 5 años, ahora ya no. Cuando se rompe la confianza, es casi imposible volver a recomponerla. Observé su espalda mientras se marchaba. Y sentí como si alguien me hubiera arrancado un pedazo de carne viva del pecho. 11. Como si el destino lo hubiera planeado, justo anteayer supe de la existencia de Brianne, y hoy la vi en persona. Estaba de pie frente a la estantería hojeando un libro cuando una voz familiar interrumpió mis pensamientos. Junto a Morgan había una chica pequeña y delicada, vestida con un conjunto rosa juguetón que la hacía ver alegre y encantadora. Morgan le sostuvo la puerta con amabilidad y entraron juntos. Mi razón me decía que debía irme en silencio para evitar una escena incómoda, pero mis pies se quedaron clavados en el suelo. Me quedé mirando en su dirección, boquiabierto, casi sin respirar. Escuché a la chica hablar con entusiasmo de su admiración por Stenhall, diciendo que le encantaba cómo retrataba el sufrimiento con crudeza. Morgan sonreía con dulzura mientras ella parloteaba como un pajarito emocionado. No fue hasta que ella señaló hacia mi lado y dijo que iba a ver la sección de libros raros, que desperté como de un sueño y salí apresuradamente. Me escabullí entre las estanterías, pero de pronto una voz me llamó. Benjamin. Me detuve, y tras una pausa, me giré torpemente. Morgan estaba detrás de mí. La chica ya no estaba. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Fingí una sonrisa amarga. Vine a comprar un libro. Me voy. Di media vuelta. Espera. Morgan. Dos voces sonaron al mismo tiempo a mi espalda. Cerré los ojos con impotencia y me giré. La chica había vuelto. Se puso al lado de Morgan y me miró con curiosidad. Una dulce fragancia a leche de almendra flotó en el aire, su feromona encajaba perfectamente con su imagen. El omega que le dio de beber a Morgan en el club también tenía aroma a leche, tal vez era su tipo. Morgan, ¿quién es él? Yo no respondí. Morgan tampoco. Solo me miró, como si esperara que dijera algo. Sabía que no quería que arruinara nada, así que cedí. Fuimos compañeros en la universidad. Al instante, el rostro de Morgan se ensombreció. ¿Respondí mal? ¿Qué esperaba que dijera? ¿Que soy su amante? ¿Eso quería? ¿Humillarme delante de todos? ¿Compañeros de universidad?
repitió la chica, mirándonos a ambos. Luego, como queriendo marcar territorio, añadió. Soy la prometida de Morgan. Me llamo Brianne. Apreté el libro entre mis brazos con más fuerza, sin atreverme a mirar a Morgan. Solo sonreí. Felicidades. Brianne bajó la vista hacia el libro que sostenía. ¿También te gusta Stenhall? Hoy vine porque escuché que tenían una edición de 1920 de rojo y negro, y veo que la encontraste tú. ¡Qué suerte la tuya! Tómala tú, murmuré, con la mente en blanco, empujándole el libro con torpeza. ¿De verdad? Preguntó con una sonrisa radiante. Pero yo ya no podía seguir ahí. Murmuré una excusa y me fui. 12. Cuando estaba cenando, Morgan regresó. Hoy viste a Brianne. ¿Qué te pareció? Sin levantar la mirada del tazón, respondí. Es encantadora. Morgan soltó una risa fría. ¿Encantadora? Claro que lo es. Tiene 7 años menos que nosotros, está en la flor de la vida. Apreté la cuchara entre los dedos. Qué generoso eres, continuó. Hasta la felicitaste. ¿Pensaste en qué vas a hacer cuando me case con ella? No estaría bien quedarme, respondí con calma. A ella no le agradaría compartir la casa conmigo. Me mudaré. ¿Mudar? Repitió, molesto. Qué iluso eres. Tu padre me vendió. Te compré. No importa si te quiero o no, no vas a escapar. Se fue de inmediato, pero antes dejó caer un pesado libro sobre la mesa. Era rojo y negro. 13. Morgan se fue de viaje de negocios. Parecía que estaría fuera por bastante tiempo, se llevó 2 maletas grandes. Me quedé sentado en el sofá con una taza en las manos. Cuando lo vi salir por la puerta, no pude evitar levantarme. ¿A dónde vas? Se detuvo y, por primera vez, respondió. San Francisco. Me acerqué a él, arreglé su cuello con suavidad y susurré. Cuídate. Vuelve pronto. Tal vez el bebé aún te espere. Morgan no mostró emoción alguna. Vi que su nuez se movía ligeramente, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada y se marchó. Una suave fragancia a ajenjo quedó flotando en el aire. La inhalé sin pensar, quedándome en la entrada, sin saber cómo reaccionar. 14. Frío, vértigo. Era pleno verano, pero yo sentía como si hubiese caído en un abismo helado. Estaba acurrucado en la cama, rodeado de ropa que saqué del armario de Morgan. Ya llevaba un mes fuera, y el aroma de sus feromonas en esas prendas apenas era un eco lejano. Apreté una camisa contra mi nariz, aspirando con desesperación, como un adicto en crisis agarrándose a su única tabla de salvación. No era suficiente. Ni de lejos. Un zumbido constante martilleaba mis oídos, y mis pestañas estaban empapadas de lágrimas. Tenía el móvil en la mano, con el número de Morgan marcado, pero sin llamar aún. Mi voluntad, ya devastada por la abstinencia de feromonas, finalmente colapsó. Presioné el botón de llamada con dedos temblorosos. ¿Tú? ¿Tú? El tono de espera sonaba, y cuando por fin se conectó, la voz de Morgan me envolvió con su despreocupación. ¿Sí? Su voz, tan familiar, resonó en mis oídos y me dejó paralizado. Tanto tiempo deseando escucharlo, y ahora que lo tenía, me quedé sin palabras. ¿Se iba a casar con Brianne? Sabía que no tenía sentido, que romper el último rastro de dignidad no cambiaría nada. Lo escuché llamarme por mi nombre, pero yo no respondí. Y entonces, otra voz, dulce y juvenil, sonó al fondo del teléfono. Morgan. Sentí que las sienes me latían violentamente. Apreté el borde del lavabo con fuerza, los nudillos blancos. El tono final sonó, Morgan había colgado. Haz lo que quieras, murmuré, mordiéndome los dientes. Me temblaban las extremidades cuando levanté la mirada hacia el espejo. El cuello amplio del pijama dejaba ver mi clavícula, hundida y pálida. Mi rostro estaba cadavérico,
con labios sin color, sudor frío y lágrimas pegadas a la piel. Parecía un cadáver con ojos. Ya no importaba nada. 15. La luz blanca del quirófano me cegaba. Estaba tumbado en la camilla, y las lágrimas caían silenciosas. No pedí anestesia. Un aborto sin feromonas de alfa puede provocar shock, me advirtió el médico. ¿Estás seguro de no querer sedación? Sentado frente a él, con el rostro tan pálido como una hoja, respondí. Mejor así. Que me doliera. Que cada segundo de sufrimiento fuera una disculpa para mi hijo. Cuando el dolor alcanzó su clímax, abrí la boca sin poder emitir sonido, como un pez fuera del agua. Si duele, puede gritar, dijo el médico, sin detenerse. Su voz se escuchaba amortiguada tras la mascarilla. Clavé las uñas en mis palmas, pero no grité. Otra lágrima rodó por mi mejilla. Cuando la enfermera me empujó en silla de ruedas fuera del quirófano, llamó a mi familiar. Fue en el tercer intento que logré hablar. Estoy solo. Ah, dijo la joven enfermera, con voz incómoda. Puede irse. Me quedaré un rato aquí, le dije en voz casi inaudible. De acuerdo. Pero por favor, tenga cuidado. Gracias. Me quedé sentado en ese pasillo vacío durante muchísimo tiempo. No recuperé el aliento hasta que apagaron la luz del quirófano para el siguiente paciente. Entonces, apoyado contra la pared, encorvado, fui avanzando paso a paso hacia la salida. 16. Me llevé al bebé conmigo. Era apenas un pequeño montón ensangrentado de carne. El médico me desaconsejó la cremación. No se ha desarrollado del todo. Si lo incinera, no quedará nada. Así que lo enterré en una maceta. Planté una pequeña flor de jazmín. Apenas tenía unos brotes verdes. Coloqué la maceta en el alféizar de la ventana de mi habitación. Le eché agua. Y también unas cuantas lágrimas. Pequeño jazmín, crece fuerte, ¿sí? Pequeño jazmín, eres mi hijo. Mi tesoro. 17. En cuanto Morgan empujó la puerta, desperté de golpe. Me incorporé con esfuerzo, apoyándome en los brazos, y le sonreí con debilidad. ¿Por qué regresaste tan de repente? La voz de Morgan sonaba áspera. ¿Tú? ¿Qué hiciste hoy? Me quedé un instante en blanco. Luego me levanté del lecho con una sonrisa tenue aún en el rostro. Me resfrié un poco. Fui al hospital. Morgan parecía no creerlo. ¿Y el niño? Mi corazón dio un vuelco. De pronto no pude sostenerle la mirada, así que me giré apresuradamente, tomé el vaso del buró y me lo acerqué a los labios para ocultar el temblor en mi voz. ¿Qué niño? Morgan pareció perder la paciencia. Dio un par de pasos, rechinando los dientes, se plantó tras de mí. Benjamin, ¿alguna vez me has dicho la verdad? ¿Te estoy preguntando por el niño? Sentí miles de agujas clavándose en el corazón, una punzada suave pero persistente. Sin saber de dónde saqué el valor, me di vuelta de golpe, el rostro muy cerca de su pecho. Lo miré a los ojos con frialdad y voz firme. Lo perdí. Levanté el mentón. Por dentro me invadía un impulso contradictorio, una necesidad de rebelarme. Incluso se me escapó una sonrisa irónica. Pero una lágrima cayó, rompiéndose contra el suelo. Los ojos de Morgan se tiñeron de rojo y comenzó a acercarse. Retrocedí instintivamente hasta chocar con el borde del buró. Fue un golpe seco y fuerte, el dolor me entumeció la parte baja de la espalda y sacudió mi vientre. Solté un gemido ahogado, tragándome el resto del dolor. Morgan ya estaba frente a mí. Sin espacio para escapar, me tenía acorralado. ¿Con qué derecho? Su voz helada me taladró. ¿Con qué derecho hiciste eso? El aire se volvió denso, cargado de feromonas. Solo hacía falta una chispa para encender todo y reducirnos a cenizas. Jamás lo había visto así, ni siquiera la noche en que nos reencontramos. Pero esta vez,
yo tampoco quería agachar la cabeza. Lo sostuve con la mirada, soportando su furia abrasadora. Con el derecho de que estaba en mi cuerpo. Con el derecho de que decidí no tenerlo. Morgan soltó una risa desquiciada, su aroma a ajenjo se volvió cortante como cuchillas. Mi vientre palpitaba con un dolor sordo. Morgan me tomó del cuello. No apretó con fuerza, más bien parecía una caricia. Pero yo ya no podía sostenerme. Me dejé caer y él bajó conmigo, sin ayudarme. Las lágrimas me nublaron la vista. Su mirada estaba cargada de emociones que no pude descifrar. Su voz sonó ronca. ¿Lo perdiste porque era mío? Una oleada de tristeza me desbordó. Ese también era mi hijo, el único pedazo de pureza que nos quedaba entre tanto caos. Y fui yo quien lo destruyó. 18. La pena me ahogaba como una marea incontenible. Sollozos escapaban de mi garganta, llenando el cuarto. Ya no había vuelta atrás. Entre nosotros solo quedaban odio familiar, muertes sin justicia y un amor que se había hecho polvo. Morgan soltó una carcajada ronca, que fue creciendo hasta que se le humedecieron los ojos. Luego se cayó de pronto. Se inclinó y me dio unas palmaditas en la mejilla, con voz desgarrada. Benjamin, ¿cómo iba a atreverme? 19. La respiración se me volvió pesada, todo el cuerpo me dolía. Me acurruqué en el suelo, temblando. La cirugía de esa mañana, sumada al golpe, hizo que el dolor en mi vientre fuera insoportable. El tiempo se volvió borroso. Tal vez pasó una hora, o apenas 20 minutos. De pronto, una chaqueta con olor a ajenjo me cubrió el cuerpo. Después, unos brazos me envolvieron. Pesadamente, abrí los ojos. Morgan me miraba con algo parecido a preocupación. Intenté enfocarlo, pero el agotamiento me venció. Cerré los ojos de nuevo. Él me colocó en la cama y me abrazó por detrás, posando una mano en mi vientre. Me sobresalté, intentando apartarme. Pero Morgan me sostuvo firme. No apartó la mano. Su temperatura me fue calentando poco a poco por dentro. El aroma calmante de sus feromonas flotó en el aire, sin agresividad. Como una medicina, me aliviaba el cuerpo y el alma. Mis nervios, tensos durante días, por fin comenzaron a aflojarse. Acurrucado en sus brazos, oí el tic-tac del reloj en la habitación en silencio, como si nada hubiese pasado. Hasta que Morgan, en voz baja, me preguntó. Dicen que no pediste anestesia. ¿Lloraste durante el aborto? Sus palabras me golpearon como olas heladas en el pecho. Miré hacia el jazmín en la terraza, apreté los labios con fuerza para no sollozar. Pero mi cuerpo temblaba. Morgan lo notó. Me giró hacia él. Con el pulgar, secó mis lágrimas. Pero no podía con todas, brotaban sin parar. Entonces se inclinó y me besó los ojos, uno por uno. Esa noche dormimos abrazados. No hubo reproches, ni rabia, ni heridas nuevas. Hacía mucho que no dormía bien. Tal vez fue el desgaste, la fiebre o el efecto de sus feromonas. Esa noche no hubo insomnio. Lloré hasta dormirme, pero no soñé nada. 20. La operación le causó grandes estragos a mi cuerpo, mi sistema inmune se convirtió en un campo de batalla. No tenía fiebre alta, pero sí persistente. Cada mañana la fiebre bajaba, pero volvía por la tarde, una y otra vez, durante casi medio mes. Me sentía agotado, y mi cuerpo debilitado necesitaba reponerse con mucho sueño, así que pasaba la mayor parte del tiempo dormido en el dormitorio. Desde aquella noche, no volví a ver a Morgan. A veces, después de dormir todo el día, creía oler una ligera y pasajera fragancia a Artemisa en el aire, pero cuando intentaba enfocarme, ya no había nada. Tal vez era solo una ilusión mía. No podía saborear la comida estando enfermo. Cuando empecé a recuperar el gusto, noté que lo que me daban de comer ya no era lo de antes, además, ahora comía 4 veces al día. No pregunté por qué. Solo acepté todo como venía. Cuando recuperé un poco de energía,
me acordé de mi pequeña Jazmín. Me acerqué a la ventana y la vi. Llevaba casi medio mes sin cuidados, y su aspecto era preocupante. Las hojas, delgadas y amarillentas, mostraban signos evidentes de desnutrición. Me dio una pena inmensa. Al igual que cuando estaba en mi vientre, tampoco ahora podía crecer fuerte. Después de esta enfermedad, mi sensibilidad hacia el mundo exterior se volvió tenue. Rara vez algo o alguien lograba captar mi atención. Mi mundo se volvió mucho más silencioso. Y así estaba bien. Así podía cuidar en paz de mi pequeña Jazmín. Le echaba agua, le quitaba el polvo con un pequeño cepillo, pero ella seguía débil, creciendo despacio, como si se aferrara a la vida sin muchas ganas. Últimamente mi digestión no andaba bien. Comer 4 veces al día era demasiado, y todo lo de la noche lo terminé vomitando. El mayordomo volvió a entrar con una papilla de nido de ave. Yo, sentado junto a la ventana, mirando mi pequeña Jazmín, levanté la cabeza y le pregunté: ¿por qué se puso amarilla? El mayordomo, con la papilla en mano, miró la pequeña maceta verde y luego me miró a mí. No esperaba una respuesta, así que me giré hacia la mesa. Tal vez le falte nitrógeno, dijo. Me detuve en seco y lo miré. Estaba igual de serio de siempre, con el cabello plateado peinado impecablemente. Mañana puedo traerle un poco de fertilizante con nitrógeno, añadió. Abrí la boca y respondí: ¿está bien? 21. Por la mañana, aún en pijama, estaba agachado en el jardín, usando una palita para esparcir con cuidado el fertilizante que el mayordomo me había traído alrededor de las raíces de mi jazmín. Una sombra me cubrió de pronto. Levanté la vista y vi un par de zapatos lustrados. Morgan estaba allí, parado contra la luz. Entrecerré los ojos, tratando de ver su expresión, pero el sol me cegaba un poco. Se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros, luego intentó tomarme del brazo. Vamos adentro. Instintivamente me aparté. No quiero. Morgan perdió la paciencia. De repente se agachó y me levantó en brazos. Solté un grito, asustado, y me aferré a su cuello. Aún no te recuperas, dijo entre dientes. Salir así, sin abrigo, ¿quieres matarte? Estiré el cuello para mirar mi jazmín. No te muevas, me regañó mientras caminaba rápido. Mi jazmín, aún no termino, protesté en voz baja. Morgan se detuvo. Miró la maceta temblorosa en el viento frío, como si calculara un gran problema. Al final, suspiró con frustración. Primero adentro. Yo me encargo. Dentro de la casa, la calefacción estaba fuerte. Sentado en el sofá, tomaba té de jengibre sin prestar atención. A través del ventanal, lo vi en el jardín. Se había remangado, revelando su antebrazo firme, y estaba de espaldas a mí, ocupado con algo. Un rato después, volvió con la maceta y la colocó frente a mí. Está medio muerta. No va a durar. Sus palabras me apretaron el pecho. Me llené de rabia. Si va a vivir. Morgan frunció el ceño, como si quisiera replicar, pero se detuvo a medio camino y tragó sus palabras. Los ojos se me nublaron. Repetí, para mí mismo. Va a vivir. Tomé mi pequeña Jazmín en brazos y me la llevé al dormitorio. Morgan vino detrás, giró la perilla, y luego empezó a golpear la puerta con fuerza. ¿Por qué cierras con llave? Baja a cenar. El ruido me hacía latir el corazón con fuerza. Me tapé los oídos, con la respiración agitada, y grité. No quiero comer. Los golpes cesaron un momento, pero luego se intensificaron. Morgan de verdad se estaba enojando. Cuento hasta 3. Si no abres, mando que derriben la puerta. El golpeteo retumbaba como truenos en mi cabeza. Me tapé con la manta, pero no podía aislar el sonido. Pasó un tiempo indefinido, finalmente, los golpes pararon. Luego se oyó el sonido del cerrojo siendo forzado. Unos segundos después, la colcha fue arrancada de golpe. Aún tenía lágrimas en el rostro.
Morgan estaba a mi lado, mirándome con expresión complicada. Me observó unos segundos. Yo pensé que iba a gritarme o burlarse, pero en su lugar, dijo con voz baja. Por la tarde vamos al médico. 22. El médico me hizo llenar un montón de formularios y me mandó a varios exámenes. Cuando terminé, llamó a Morgan para hablar a solas con él durante mucho tiempo. De regreso en el coche, íbamos sentados lado a lado, sin decir una palabra. Morgan parecía de mal humor, pero yo me sentía inusualmente en paz. Miré por la ventana los árboles que pasaban rápido. Hacía mucho que no salía, y me di cuenta de que las ramas ya comenzaban a brotar, como si la primavera se acercara. Cuando el auto ya casi llegaba a Nansan, Morgan, que había estado en silencio todo el camino, dijo de pronto. Si hay algo que quieras, dímelo. Me giré para mirarlo. Él también me estaba mirando, con unos ojos profundos que parecían no tener fin. Morgan últimamente estaba extraño. Claro, yo también lo estaba. Habían pasado 2 semanas desde aquel suceso, pero ambos seguíamos con las heridas abiertas. Esa noche de caos y represión no había terminado. ¿Decirme que puedo pedir lo que quiera? ¿Qué era lo que yo quería? ¿Y acaso todo lo que quiero él lo puede dar? Pero no dije nada de eso. Solo cerré los labios y pregunté con cautela. ¿Tú y Brianne, cuándo se casan? Morgan se volvió hacia mí, con calma, y respondió. No nos vamos a casar. Te cases o no, igual te vas a quedar aquí. Así que, olvídalo. 23. Perdí a mi pequeña Jazmín. Justo al día siguiente de que Morgan me llevara al médico, me desperté, como siempre, fui a mirar la maceta del alféizar. Cuando vi esa jazmín frondosa, llena de brotes a punto de florecer, me quedé atónito. Bajé de la cama y caminé descalzo hasta la ventana. Afuera llovía a cántaros. Esa jazmín se veía exuberante, rebosante de vida, floreciendo con arrogancia dentro de casa. Mi corazón se encogió de golpe, y mi mente comenzó a zumbar. Abrí la puerta de la habitación con manos y pies helados, y choqué de frente con el mayordomo que estaba hablando por teléfono. Él me miró sorprendido. Se me estremecían los dedos mientras señalaba la planta en el alféizar y preguntaba, con las palabras atropelladas. ¿Dónde está mi jazmín? Del otro lado de su teléfono también se hizo el silencio. Tras una breve pausa, me contestó. Está en el alféizar. No, esa no es. Estaba al borde de la desesperación. La otra no crecía bien. Esta mañana pedí al vivero que se la llevaran. Sentí que una cuerda en mi interior se rompía de pronto. El miedo y la desesperación me invadieron de golpe, devorando toda razón que aún me quedaba. Con las manos temblorosas, agarré su impecable chaqueta, arrugando la tela que estaba perfectamente planchada. Tragando saliva, apenas pude articular. ¿Dónde? ¿Dónde está ese vivero? El mayordomo se turbó un poco, visiblemente alterado por mi reacción. Vaciló antes de responder. El vivero de Jisan. Ahí las plantas cambian de manos muy rápido. Una vez que se las llevan, es difícil recuperarlas. ¿Usted quiere? No escuché más nada. Corrí fuera de la casa, ignorando los gritos de asombro detrás de mí. En mi mente solo había un pensamiento. Tengo que recuperarla. 24. Era de mañana, y se suponía que el sol debía bañar el mundo con su luz suave. Pero el cielo estaba oscuro, y una lluvia torrencial caía como si quisiera arrasar con todo. Corría descalzo cuesta abajo, tropezando una y otra vez, seguido por el mayordomo y el conductor. Me solté de sus manos cuando intentaron detenerme. Sentía que todos me rodeaban, con esas expresiones frías y desdeñosas de siempre. Parecía que querían llevarme de vuelta con urgencia, pero nadie se atrevía a tocarme. Solo me seguían a cierta distancia, lanzándome palabras de consuelo. La lluvia me nublaba la vista. El frío de esa primavera temprana se filtraba por cada poro y me hacía temblar sin control. Las piedras afiladas me desgarraron las plantas de los pies.
La sangre dejó un rastro en los charcos del camino de cemento, pero apenas sentí dolor. Mi mente iba y venía, flotando como un globo sin rumbo. ¿Mi pequeña Jazmín sería vendida a otra persona? ¿O la tratarían como un producto defectuoso y la tirarían sin más? Ambas opciones me destrozaban el alma. Avancé con pasos lentos y mecánicos hasta que un coche se detuvo frente a mí. Morgan bajó sin paraguas. Yo lo ignoré, seguí caminando. Me sujetó del brazo. Benjamin, vuelve. Me zafé y seguí caminando. Al instante, me levantó en brazos. El aroma de Artemisa flotaba a mi alrededor, pero no me consolaba. Me debatía con fuerza en sus brazos. Benjamin, ya basta, volvamos primero. Morgan me sujetó con firmeza. No dije nada, solo me resistí con todas mis fuerzas. Pero no era suficiente. Contra él, yo no era más que una hoja sacudida por el viento. De pronto, toda mi energía se desvaneció. Y así, luchando, terminé llorando en sus brazos. Al principio sollozos, luego llanto desgarrador. Morgan, gritaba entre lágrimas. Morgan me abrazó con fuerza, su barbilla apoyada sobre mi cabeza, su voz áspera. Estoy aquí. ¿Qué hago, Morgan? ¿Qué hago? La lluvia lo cubría todo. El sonido de mi llanto quedaba ahogado, como si el mundo se hubiera reducido a solo 2 personas. Todo estará bien, me dijo Morgan, dándome suaves palmadas en la espalda. Te ayudaré a recuperarla. Me lo prometió al oído. Te ayudaré a recuperarla. Yo lloraba con todo el dolor acumulado de los últimos años. Morgan me abrazaba con fuerza. Su calor se deslizaba poco a poco hacia mí, pero aún así era tan frágil, tan mínimo. Temblando, me dejé llevar por él hasta el coche. Y entre llanto y llanto, finalmente perdí el conocimiento. 25. Tuve una pesadilla larga y confusa. Mi aliento salía ardiente, pero mi cuerpo se estremecía de frío. Aunque temblaba sin parar, no lograba despertar de ese sueño. Alguien me ayudó a incorporarme y vertió un líquido amargo en mi boca. Respiraba con dificultad mientras sostenía la cuchara. Apenas dormí un rato y empecé a toser violentamente, vomitando todo lo que había ingerido. Mis labios estaban tan resecos que se agrietaban con solo tocarlos. Respiraba con esfuerzo. Mi mente no estaba clara y creía que aún corría bajo la lluvia. Con voz débil y ronca, murmuré. ¿Desapareció? Ya está bien. La Jazmín ha vuelto, susurró una voz grave junto a mi oído. Cuando mejores, te la enseño. Entrecerré los ojos. Estaba envuelto en una manta, recostado en un abrazo cálido y delicado. No tenía fuerzas para pensar. Cerré los ojos de nuevo y murmuré con la nariz congestionada. Morgan. Su voz sonaba agotada. Me rodeaba desde atrás, mecía mi cuerpo como si calmara a un niño. Te ha afectado tanto la fiebre que ya ni me reconoces. En ese recuerdo caótico, donde lo amargo y lo dulce se entrelazaban, todo era un torbellino, la razón desbordada, la tos violenta, las náuseas, y ese abrazo que olía a Artemisa. 26. A medianoche, me despertó un ataque de tos violento. Alguien me dio suaves palmadas en la espalda. Tosí sin parar, con la garganta ardiendo como si tuviera fuego dentro, casi sin poder respirar. Me incorporaron y quedé medio recostado en el pecho de esa persona. Tardé un buen rato en poder detener la tos. Qué mal me sentía. ¿Será que por fin voy a morir? Morgan, llamé en un susurro, con los ojos llenos de lágrimas provocadas por la tos. ¿HM? Su voz era profunda, con ese tono grave tan suyo. Me tocó la frente con su mejilla como si midiera mi temperatura. Estoy aquí. Duele, mi voz era tan débil que ni yo sabía si había hablado realmente. Pero Morgan me escuchó. Me abrazó con más fuerza. ¿Dónde duele? ¿Dónde dolía? Ni yo lo sabía ya, todo dolía. Me duele mucho,
las palabras se atascaban en mi garganta. Me duele tanto, Morgan, me duele tanto, lo repetía una y otra vez, sin entender por qué no podía parar de llorar. Morgan me abrazó con más fuerza, apoyó su barbilla en el hueco de mi cuello y me preguntó en voz baja. ¿Qué quieres? Justo como aquel día, en el coche, cuando me dijo, si hay algo que quieras, dímelo. ¿Qué quería yo? Con la mente borrosa, llorando sin poder detenerme, enfermo y confundido, me daba vergüenza decir lo que realmente pensaba. Quiero que me marques. ¿Por qué no me marcas por completo? Pareció que mis palabras tomaron por sorpresa a Morgan. Se quedó en silencio por un momento, luego me dio la vuelta para que quedara de frente a él, y me abrazó. ¿Por qué quieres que te marque? Ahora fui yo quien guardó silencio. Morgan no se rindió. Su mirada era profunda y seria, volvió a preguntar con firmeza, como si necesitara desesperadamente esa respuesta. ¿Por qué? ¿HM? La luz de luna se filtraba por la ventana, tenue y difusa. Yo, con los ojos rojos, no respondí. Finalmente, Morgan me soltó un poco y dijo. Está bien, cuando te mejores. Hizo una pausa, como si quisiera estar seguro, y repitió. Cuando te mejores, te marcaré. Y entonces ya no podrás arrepentirte. Nunca podrás dejarme en esta vida. Pero yo no lo escuchaba. Extendí la mano y agarré la glándula en la nuca de Morgan. Ahora. Ahora no se puede, su voz sonaba áspera. 27. Con los ojos llenos de lágrimas, lo miré entre sollozos. Ahora. Morgan, finalmente, se rindió ante mi mirada. No pudo resistirse más. Me sujetó la muñeca con suavidad, y con resignación, bajó la cabeza hasta mi cuello y mordió ligeramente mi glándula. Ya está. Llevé la mano a la nuca. Sentí una marca apenas perceptible. Una mentira torpe. Pero mi mente, hecha papilla por la fiebre, ya no era capaz de distinguir la verdad. Así que creí en ella, sin dudar, pensando que realmente me había marcado. Agotado, me acurruqué en los brazos de Morgan. Estaba envuelto por el intenso aroma de su feromona de Artemisa. A medio camino entre la vigilia y el sueño, murmuré. ¿Cuándo te casas con Brianne? No me voy a casar con ella. Mentiroso. Van a casarse. Brianne dijo que me invitaría a su boda. Estás confundido. No estoy confundido. Si lo estás. Nunca dije que me casaría con ella. Nunca la besé, ni la abracé, ni siquiera le tomé la mano. Morgan escondió el rostro en mi cuello, su barba incipiente rozando mi piel. Benjamin, yo no me casaría con alguien sin amor. Siguió murmurándome cosas al oído por un buen rato, pero mi cerebro ya no funcionaba. No entendí nada de lo que decía. Ni siquiera esperé a que terminara. Ya me había quedado dormido. 28. La fiebre feroz que me atacó al final no logró quitarme la vida. Abrí los ojos y vi una habitación vacía. Mi mente estaba un poco nublada. Giré la cabeza. En el alféizar de la ventana, una maceta con una débil planta de jazmín luchaba por crecer. Afuera, el cielo estaba despejado. Esa tormenta apocalíptica parecía ahora solo un mal sueño. Solo el persistente aroma a Artemisa en la habitación me recordaba que todos esos recuerdos fragmentados, los amargos y los dulces, habían sido reales. Me quité las mantas y bajé de la cama. Después de tantos días en reposo, me sentía mareado y a punto de caer. Me sostuve del buró para estabilizarme y salí. Al abrir la puerta, el mayordomo me vio y se sorprendió antes de acercarse rápidamente. ¿Se siente mal? Negué con los labios apretados y pregunté. ¿Dónde está Morgan? Morgan acaba de acostarse a dormir. Si quiere, voy a informarle que usted ya despertó. No, lo detuve. Yo lo veré. Cerré la puerta con suavidad y caminé hasta la habitación de Morgan. Estaba acostado de lado, con medio rostro enterrado en la almohada.
Lo poco que se veía mostraba unas cejas marcadas y un rostro pálido. Había adelgazado. Lo observé mucho tiempo. El tiempo había sido generoso con él. Sus facciones eran profundas, su mandíbula firme. Un rostro que cortaba el aliento, prácticamente idéntico al de hace 5 años. De repente, murmuró algo entre sueños. Me incliné un poco para escuchar. Nada más importa, solo que te mejores. Benjamín, si tú estás bien, es suficiente. Repetía eso una y otra vez, como un devoto orando frente a una figura sagrada. Sentí un nudo en la garganta. 2 personas que se aman tanto, ¿cómo habían llegado a esto? ¿Por qué el amor siempre se quedaba atascado en la garganta? ¿Por qué ambos se ponían a prueba, se herían, y ninguno tenía el valor de dar el primer paso? Miré su rostro agotado, y finalmente no pude resistir la tentación de tocarlo suavemente. Mi mano trazó su mandíbula, su nariz, justo cuando estaba a punto de alisar la arruga entre sus cejas. Morgan abrió los ojos. Nuestros ojos se encontraron de improviso. Morgan se quedó en blanco por un segundo antes de reaccionar. Lo primero que hizo al despertar fue llevar su mano a mi frente. Lo dejé hacer. Cuando notó que no tenía fiebre, bajó la mano con alivio y se incorporó. ¿Por qué te levantaste? ¿Por qué saliste sin abrigo? La temperatura aquí no es tan alta como en tu habitación. ¿Y si te resfrías? Lo observé mientras lanzaba esa serie de preguntas apresuradas y se levantaba a subir el termostato. No respondí. Solo lo miraba fijamente. Morgan, al notar mi mirada, se dio cuenta de que se había desbordado. La atmósfera se volvió algo incómoda. Después de un momento, habló con cierta vacilación. ¿Qué pasa, Benjamín? ¿Te sientes mal otra vez? El jazmín ya lo recuperamos. ¿Tienes fiebre?, dije. Cuando le toqué la cara hace un momento, me di cuenta de que su temperatura era anormalmente alta. Él, con fiebre, había venido primero a ver si yo tenía. Morgan se quedó mudo. Abrió la boca y solo alcanzó a decir: dormiré un poco y se me pasará. Morgan, tengo frío. Su expresión cambió ligeramente. Levantó la manta. Sube, no te vayas a resfriar otra vez. Me metí en su cama. Morgan se aseguró con cuidado de taparme bien. En ese momento, su cuerpo se tensó. Yo lo abracé con fuerza y escondí la cara en su abdomen. El reloj de cuarzo en la habitación marcaba el tiempo con pasos lentos y constantes. Aspiró profundamente. Al poco, él me acarició la espalda, algo torpe, liberó su feromona de forma tranquilizadora. ¿Por qué lloras otra vez? Las lágrimas que me llenaban los ojos fueron absorbidas rápidamente por su pijama. Aún así, no dejé de abrazarlo. Morgan, gracias por todo este tiempo. El aire se llenó con el aroma entrelazado de artemisa y naranja. Ya no chocaban con violencia, sino que comenzaban a fusionarse, flotando suavemente como un sueño esperanzador. 29. El médico dijo que la fiebre de Morgan se debía a una combinación de factores: haberse mojado bajo la lluvia, el agotamiento, la ansiedad, y varios días liberando feromonas por encima de su límite. Tal como él dijo, con una siesta bastará. Su enfermedad casi no le afectó. Se recuperó rápidamente con solo un poco de descanso. En cambio, yo, en cuestión de unos meses, no dejé de sufrir recaídas, y mi cuerpo se fue consumiendo, tanto que la ropa me quedaba floja. Sin embargo, lo que más preocupaba a Morgan era que mi estado de apatía y desconexión, lejos de mejorar, había empeorado tras aquella tormenta. Empecé a notar que mi memoria fallaba. A menudo olvidaba cosas que acababan de pasar. Mi percepción del entorno disminuyó. A veces ni siquiera escuchaba a quienes me hablaban al lado. Pero yo no veía nada malo en ello. Me sentía sumido en mi propio mundo, solo que con menos gente, con más silencio. Hasta ese día. Vi a alguien que nunca había visto antes levantar la maceta con el jazmín de mi habitación. En ese instante, algo dentro de mí se activó como un resorte.
El terror y la desesperación de aquella lluvia volvieron de golpe, tragándome por completo. Mi cuerpo se paralizó, las articulaciones crujieron como si se congelaran, y un dolor abrumador aniquiló mi lucidez. Escuché un grito y luego el sonido de muchos pasos acercándose rápidamente. Un grupo de personas irrumpió en la habitación. Morgan iba al frente, con una expresión de preocupación sin disimulo. Detrás de él venía el mayordomo y varios empleados. Morgan se detuvo a unos pasos de mí, tenso como una cuerda tirante. Primero reprendió a la persona que tenía la planta, exigiéndole que la soltara de inmediato. Ella parecía asustada, se quedó inmóvil unos segundos, pero luego, al oír la orden, dejó la maceta apresuradamente. Morgan hizo un gesto para que todos salieran. El mayordomo preguntó con preocupación. «Morgan». Morgan asintió con calma. «Estoy bien. No lo asusten. Salgan todos, por favor». Una vez solos, Morgan se volvió hacia mí y me habló con suavidad. «Ya está todo bien, Benjamin. Suelta el cuchillo». Yo respiraba con dificultad, los ojos inyectados en rojo, el cerebro zumbando. Veía cómo se movían sus labios, pero no entendía lo que decía. Temblaba, con el cuchillo aferrado entre los dedos. Dentro de mí, se gestaban pensamientos horribles, incontrolables. Morgan se acercó lentamente, con la mano extendida. «Vamos, dámelo». «¿Ya pasó todo, sí?» Justo cuando su mano iba a tocar el filo, lancé un grito desgarrador. No sonaba como yo. Ni siquiera como un humano. Era el alarido distorsionado de una bestia al borde de la muerte. Agité el cuchillo con fuerza, y sin querer corté mi propio antebrazo izquierdo. La sangre brotó en finas gotas, pero no sentí nada. «Benjamin», exclamó Morgan. En un segundo, atrapó el filo del cuchillo con su propia mano. «Morgan», gritaron los sirvientes desde la puerta. Algunos ya estaban a punto de lanzarse sobre mí. «No entren», ordenó Morgan con el ceño fruncido. «Cierren la puerta». Las piernas que ya cruzaban el umbral se detuvieron. Luego de un momento de vacilación, retrocedieron y cerraron suavemente la puerta. Yo intenté sacar el cuchillo, pero Morgan lo sujetaba con fuerza. La sangre caía de entre sus dedos en un goteo constante, formando un pequeño charco en el suelo. Miré el cuchillo. El mango estaba en mi mano, la hoja en la suya. Una parte blanca, otra roja. No comprendía lo que había pasado. Los músculos en la frente de Morgan se tensaban. Me miraba con intensidad. Entonces alzó la otra mano, sujetó suavemente mi nuca y me atrajo a su pecho. «Ya pasó, Benjamin. El jazmín está bien. Ella solo te asustó, ¿verdad?» Aturdido, me dejé hundir en su pecho. En medio de un pitido ensordecedor en mis oídos, oía su voz suave y la feromona calmante envolviéndome poco a poco. Su voz era apenas audible, pero suficiente, como un arroyo que fluye lento, salvando a un alma sedienta. «Ya no tengas miedo. Ella tocó la planta sin permiso, ¿cierto? Ese jazmín solo tú puedes tocarlo, ¿verdad?» No sé cuánto tiempo pasó, pero al final mis dedos temblorosos soltaron el cuchillo. Cayó al suelo con un tintineo metálico. «Muy bien. Así me gusta», dijo Morgan, acariciando mi nuca con su mano no herida. Siguió repitiendo en voz baja. «Todo está bien. No pasa nada». Volví poco a poco en mí. Me costaba creer lo que acababa de hacer. Me quedé parado, escuchando las palabras tranquilizadoras de Morgan. Él debió notar que ya no temblaba, y retrocedió un paso para mirarme. Sus labios estaban pálidos por la pérdida de sangre. Me sonrió. «¿Te sientes mejor?» Lo miré con extrañeza. Bajé la vista a su mano derecha. Estaba completamente roja. Aún sangraba. La carne se había abierto, se veía el hueso. Era espantoso. Un escalofrío me recorrió. Apenas había dejado de temblar,
y ya volvía a temblar. Todo se oscureció. Una mano con olor a Artemisa cubrió mis ojos. No mires. No tengas miedo, susurró Morgan. Mis labios temblaban sin control. Tardé un rato en poder hablar. Morgan. ¿Estoy perdiendo la razón? No, respondió Morgan al instante. Su voz era firme, con una calma que daba paz. Solo estás resfriado del corazón. No te culpes. Estás enfermo por mi culpa. Te haré mejorar. Solo dame tiempo, ¿sí? 30. La herida de Morgan era profunda. El médico dijo que se habían cortado varios nervios, y que durante un mes no podría hacer fuerza con la mano derecha, incluso después de la sutura. Él trasladó muchas de sus tareas a casa, diciendo que necesitaba que lo cuidara. Pero yo sabía que eso solo era una forma de consolarme, al notar mi culpa. A veces iba a su estudio a llevarle un vaso de agua, y él me metía a la fuerza un trozo de fruta en la boca con su mano libre. Me rodeaba la cintura con el brazo, con un tono algo frustrado, decía: ¿por qué no logro que engordes? Yo sonreía con amargura. Al final, ¿quién cuida a quién? Morgan contestaba con seriedad. Tú eres el enfermo, yo soy el lesionado. Nos cuidamos mutuamente. Reí sin ganas y pregunté: ¿y Brianne? ¿Quién cuida de ella? Morgan me apretó aún más entre sus brazos. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Nunca tuvimos planes de casarnos, ni éramos pareja. Fue solo una estrategia comercial temporal. Apoyó la cara en mi abdomen. Lo siento, me equivoqué. No volverá a pasar. Pero Morgan, a Brianne le gustas. Se le nota cuando te mira, dije, acariciando su nuca con ternura. ¿Y qué puedo hacer? Desde el principio fui claro con ella, respondió con resignación. Tengo a alguien más importante que debo compensar. 31. Ese día llevé a mi pequeña Jazmín al balcón para que tomara el sol. Era primavera, todo florecía con fuerza, y el aire estaba lleno de esperanza y vitalidad. Incluso mi Jazmín, en una noche tranquila, echó un par de hojas verdes nuevas, como si también quisiera crecer con fuerza en esta primavera rebosante de felicidad. Recortaba sus hojas secas con unas tijeras cuando de pronto sentí unos brazos rodear mi cintura. Morgan ya se había quitado el vendaje. Gracias a una nueva técnica de sutura, solo le quedó una leve cicatriz. Apoyó su rostro en mi espalda, y con voz baja, dijo: Vi tu celular. Me sorprendí un poco y levanté una ceja. Estaba seguro de que mi celular había estado todo el día en mi habitación. El antiguo, aclaró Morgan. Vi cuántas veces me llamaste en aquel entonces. Aún sorprendido, le pregunté: ¿cómo lo viste? Tu padre me lo dio, respondió. Dijo que lo nuestro merecía una nueva oportunidad. Benjamín, ¿por qué estuvimos separados 7 años? Su pecho se pegaba al mío. Sentía sus vibraciones, su corazón latiendo al mismo ritmo que el mío. Me quedé en silencio. Morgan habló de todo lo que lamentaba, de cuánto daño me hizo. Me abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera antes de poder redimirse. Sus palabras estaban llenas de culpa. Se juzgaba a sí mismo como si fuera un criminal sin corazón. Pero, ¿a quién podía culpar por su dolor? Un joven mimado que lo tenía todo, de pronto lo pierde: familia, amor, estabilidad. Pasó del cielo al abismo en una sola noche. ¿Cómo sobrevivió? Morgan, ¿estos 7 años, te dolió caminar solo? ¿Lloraste alguna vez? Y ahora, toda esa avalancha de odio y sufrimiento quedaba al descubierto con solo unas llamadas de hace 5 años. Solo entonces entendí. Todos estos años de dolor y lucha eran por amor. Porque el amor siempre nos hace llorar. Porque el amor siempre nos deja con ganas de más. 32. Esta vez, escuché con claridad la súplica de Morgan en su sueño. Nada más importa, solo quiero que te pongas bien. Fue mi enfermedad la que le hizo entender su amor.
Y ahora, mientras me abrazaba con una mezcla de alegría y tristeza, ese viejo registro de llamadas le confirmó que yo también lo amaba. Me giré y lo miré. En sus ojos tan limpios y claros se reflejaban todos nuestros enredos de amor y odio. En ese torbellino de emociones encontré mi reflejo, escondido en lo más profundo de su mirada. Le acaricié la mejilla. Morgan, aquella vez me preguntaste si solo yo podía tocar a mi jazmín. No es así. Tú también puedes. Vi cómo sus ojos se abrían ligeramente, y le sonreí. Morgan, te amo. Durante todo este camino, con tantos tropiezos y pérdidas, pensé que yo era quien lo perseguía. Ahora entiendo, siempre fui quien era amado. Fueron esas manos con aroma a Artemisa las que una y otra vez devolvieron mi barca varada al agua, hasta que por fin, tras tantas tormentas, pude llegar a un puerto cálido y lleno de luz. Y esta vez, quiero ser yo quien lo diga primero. Morgan, te amo. Igual que tú me amas a mí.